prosiguiendo con el seminario, vamos a hablar sobre disnea. Como recordaremos, la disnea es la dificultad para respirar o sensación de ahogo referida por el paciente, es decir, es subjetiva, es la percepción consciente y desagradable de la respiración. Existen diferentes clasificaciones de disnea que nos podrán orientar al diagnóstico de patologías específicas, y dentro de estas clasificaciones podemos mencionar las de criterio etiopatogénico en primer lugar, donde la disnea obedece a dos mecanismos fundamentales, como vemos aquí. En el caso de una mayor demanda ventilatoria, por un estímulo exagerado del centro respiratorio, tendremos la hiperventilación pulmonar. Por otro lado, al contrario, puede presentarse por una reducción de la capacidad vital. También tenemos la clasificación según el criterio etiológico y según el criterio clínico que veremos a continuación. Desde un criterio etiológico, la disnea puede reconocerse según el origen de las alteraciones del aparato respiratorio, cardiovascular o de otras regiones del organismo. La disnea por causa respiratoria puede deberse a enfermedades que afectan primariamente las vías aéreas y el parénquima pulmonar, y otras que, actuando sobre estas estructuras, van a disminuir su función de forma secundaria. Entonces tendremos compromiso primario y compromiso secundario. Podemos mencionar algunas alteraciones como la rigidez pulmonar ocasionada por enfermedades intersticio-alveolares de pulmón, como también el calibre bronquial alterado de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, EPOC, y en las extensiones de los territorios pulmonares funcionales, como en los casos de neumonía o atelectasias. El compromiso secundario se debe mayormente a derrames pleurales, a la obesidad o a distensión abdominal que pueden contribuir, y la disnea, en este caso de origen cardiovascular, se genera en la estasis venocapilar pulmonar producto de la disfunción del corazón izquierdo. Este se origina en la insuficiencia ventricular izquierda, la estenosis mitral o cardiopatías congénitas con shunt de izquierda a derecha. Mencionamos también el origen por enfermedades del pericardio o asociadas a enfermedades del pericardio que comprometen básicamente la función diastólica ventricular izquierda, y la tromboembolia pulmonar, que pueden ser causas de disnea. También en causas ajenas a patologías respiratorias podemos mencionar el esfuerzo, las emociones, la anemia, el hipertiroidismo y la psiconeurosis. Y aquí podemos mencionar el síndrome de hiperventilación aguda, que obedece a motivos neuropsíquicos y es una causa frecuente de disnea. Este se observa en pacientes jóvenes con alteraciones emocionales y generalmente se acompaña de taquicardia y dolor en la región mamaria izquierda, que es llamada región poética del corazón. Por último, tenemos la clasificación según el criterio clínico. En primer lugar, tenemos la disnea paroxística nocturna, también llamada asma cardíaca. Es en la que el paciente usualmente se encuentra en cama de noche durmiendo y de pronto se despierta con una súbita incapacidad para respirar que lo hace adoptar una posición sentada. Es una variedad importante de disnea, ya que frecuentemente está asociada a insuficiencia cardíaca izquierda. A la auscultación vamos a apreciar crepitantes finos en las bases pulmonares y son auscultados por el despegamiento de las paredes alveolares, que van a contener un trasudado plasmático y puede terminar evolucionando a un edema agudo del pulmón. Luego tenemos la disnea de esfuerzo. En la disnea de esfuerzo, el paciente también es portador casi siempre de una enfermedad pulmonar crónica o de una insuficiencia cardíaca congestiva. En esta disnea, el paciente generalmente, cuando es cardiópata, comienza presentándose a grandes esfuerzos, es decir, el paciente va a caminar de 3, 4 o más calles o subir 1 o 2 pisos por medio de las escaleras, y se va a presentar la disnea. Pero a medida que va avanzando la enfermedad, el paciente manifestará incremento de disnea, pero acortando el camino que antes desarrollaba sin ningún problema.
de manera que ahora va a aparecer una disnea de mediano esfuerzo, ya sea al subir un piso o al caminar 2 calles o una calle, hasta que algún día el paciente va a poder referir disnea a pequeños esfuerzos. Esta disnea adopta esta secuencia progresiva y la llamamos disnea en increscendo o disnea progresiva propiamente dicha, y nos sugiere una insuficiencia ventricular izquierda. Podemos mencionar también algunos criterios como el de la New York Heart Association o la de British Medical Research Council, que veremos sus cuadros a continuación. La ortopnea se le llama ortopnea cuando el paciente requiere sentarse para aliviar su disnea. Esto es debido a que el paciente, cuando descansa en decúbito dorsal, el retorno venoso a la cavidad torácica es mayor y va a conllevar un mayor trabajo cardíaco que cuando el paciente está sentado. Al estar sentado por acción de la gravedad, la sangre en el pulmón tiende a irse hacia las bases y eso va a dejar libre los 2/3 superiores del pulmón, así pudiendo el paciente aprovechar mejor para la hematosis esa región superior del pulmón. Por otro lado, cuando el paciente prefiere colocarse en decúbito lateral, ya sea izquierdo o ya sea derecho, el síntoma se denomina trepopnea. Y la disnea, cuando empeora cuando el paciente está de pie y mejora cuando se acuesta, se denomina platipnea. Y esta se observa en casos de cortocircuitos intracardíacos o intrapulmonares de derecha a izquierda, es decir, shunt. En los pacientes con neumopatías, también la disnea puede ser progresiva, pero en estos casos los síntomas respiratorios que mencionaron anteriormente, como la tos, la expectoración y otros ajenos como la fiebre o antecedentes de afección de vías respiratorias, nos van a poder direccionar o dar pistas para saber que se trata de una enfermedad de origen broncopulmonar. También es importante mencionar ciertas respiraciones como la de Kussmaul, donde el paciente va a hacer una inspiración y una expiración con mayor amplitud de lo normal. Esto es producto de una acidosis metabólica, también llamada cetoacidosis diabética, como también la respiración de Cheyne-Stokes, que se caracteriza por ciclos respiratorios de secuencia progresivamente mayor y descenso progresivos con periodos alternantes de apnea. Esto lo podemos observar en pacientes que comienzan a respirar aumentando progresivamente la intensidad de sus ciclos respiratorios, inspirando mayores volúmenes cada vez hasta llegar a un tope y comenzar a descender la intensidad de cada ciclo respiratorio. Esta respiración puede verse, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia vascular cerebral, insuficiencia cardíaca izquierda, uremia y en pacientes ancianos. Aquí podemos ver la tabla de grados de disnea según la New York Heart Association, donde la clase 1 es una ausencia de síntomas con la actividad habitual, la clase 2 es el síntoma con una actividad moderada, la clase 3 síntomas con escasa actividad y la clase 4 síntomas en reposo. Y aquí tenemos la siguiente tabla, que es la escala de disnea según British Medical Research Council, donde tenemos una tabla que va desde el grado 0 hasta el grado 4. El grado 0 es la ausencia de disnea, bien, excepto al realizar un ejercicio intenso. El grado 1 es la disnea al andar deprisa o al subir una cuesta poco pronunciada. El grado 2 es la incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad, caminando ya sea en llano o debido a una dificultad respiratoria y tiene que descansar al andar en llano al propio paso. El grado 3 es tener que parar a descansar al andar unos 100 metros o a los pocos minutos de estar en llano. Y el grado 4 es la disnea que impide al paciente salir de casa o aparece con actividades diarias como vestirse o desvestirse o peinarse, entre otros. Entonces,
¿Qué podemos o qué debemos preguntar a la hora de la anamnesis? ¿Tiene usted dificultad para respirar en reposo? ¿Presenta dolor torácico? ¿Qué estaba haciendo antes de comenzar la disnea, es decir, la circunstancia de aparición? Si tiene antecedentes de enfermedad pulmonar o cardíaca, o tiene antecedentes de inmovilización, fracturas o cirugía reciente, y si nos puede detallar los síntomas acompañantes.